Amplificadores de potencia. Nos dice que un amplificador de potencia tradicionalmente se consideran amplificadores de potencia aquellos que por manejar señales de tensión y corriente apreciables no puedan ser utilizados mediante la búsqueda de un punto de trabajo y la aplicación del modelo de pequeñas señales correspondientes. Nos podemos topar con una amplificación de sonido, que es un dispositivo electrónico utilizado para amplificar o aumentar el volumen del sonido para que pueda ser transmitido por una bocina o un altavoz, como vimos o como leímos en el ejemplo de el artículo que nos mandó. ¿Ok? El término amplificador significa magnificar la amplitud de un fenómeno. Ahora, los tipos de amplificadores de audio según su clase: la A, la B, la AB y la C. ¿Qué se usa en la amplificación del sonido? Pues una de las causas por las que se usan transistores es porque las válvulas son excesivamente caras para amplificadores de muy alta potencia, ya que la mayoría de los amplificadores o válvulas dan menos del 50 vatios por canal. Ahora veamos unos ejemplos de los amplificadores o de los tipos de amplificadores. Tenemos el amplificador de clase A. Nos dice que el amplificador de clase A son aquellos amplificadores cuyas etapas de potencia consumen corrientes altas y continuas de su fuente de alimentación, independientemente de si existe una señal de audio o no. Aquí no se alcanza a percibir bien la gráfica de su onda. Este tipo de señal son lineales, ya que su bajo rendimiento de audio se utilizan para pequeñas potencias. Entonces, por lo regular, los amplificadores de clase A son lineales. Y prácticamente son usados como preamplificadores. Es decir, como paso independiente entre lo que es, un reproductor y el amplificador de audio. Es prácticamente como que un paso para el amplificador de audio. Ahora bien, existe también lo que es el amplificador de clase B. A este se le denomina amplificador de clase B cuando el voltaje de polarización y la máxima amplitud de la señal entrante, cuando entra la señal, posee valores que hacen que la corriente de salida circule durante el semiciclo de la señal de entrada. O sea, como que de la entrada de salida y va a la señal de entrada. Este tipo de clase, o sea, la clase B, se utilizan en los amplificadores lineales, por lo tanto igual es un amplificador con señal lineal, llamado así debido a que la potencia de salida del radio, cuando nuestra radiofrecuencia es proporcional al cuadrado de la tensión que exista de la excitación de entrada. O sea, digamos que es la misma proporción que entra, va a salir. No se alcanza a percibir muy bien la gráfica, pero aquí vienen los tipos de la amplificación del tipo B. Cuáles son sus radiofrecuencias. Que en realidad pues son lineales, es como del tipo A. Su aplicación actual
como investigación se utilizan en sistemas telefónicos, en lo que son transmisores de seguridad portátiles, sistemas de aviso, aunque no en audio, ¿verdad? Ajá. Ahora bien, tenemos lo que es el amplificador de la clase AB. Este tipo de amplificador, digamos, es un amplificador de potencia en que los transistores de salida reciben solo una pequeña corriente de polarización constante. O sea, ya no es como los del tipo B ni A. Ya solamente reciben una pequeña corriente de polarización constante para que el transistor opere a bajos niveles de potencia de salida. O sea, no queremos mucha potencia, necesitamos bajos niveles de potencia para que pueda operar el transistor de salida, tanto en el semiciclo positivo como en el negativo, o sea, en ambos. Ajá. Ahora bien, nos dice que en este caso su señal no es lineal como las que vimos. Ahora es una señal senoidal. Ajá, ya que este amplificador trata de corregir la distorsión al cruce, recorriendo al montaje mediante diodos. No se alcanza a ver, pero aquí está lo que es la clase tipo A. La clase tipo A es lineal. La clase tipo B es igual lineal, pero la clase AB es una señal senoidal. Ajá. No se alcanza a percibir aquí muy bien con la cámara, pero es una señal senoidal. Prácticamente su aplicación actual es en amplificadores de audio para televisiones, estéreos de gama alta, amplificadores de audio para estéreos, componentes y compactos, amplificador de audio para sistemas de altavoces satelitales, para PCs. Ajá. Ahora bien, tenemos el cuarto amplificador de potencia, que es el amplificador clase C. Este se caracteriza por proveer amplificación con alta eficiencia, y prácticamente dice que no son utilizados principalmente en aplicaciones de RF. ¿Qué significa RF? Son radiofrecuencias, donde se requiere un incremento en el nivel de potencia y no se requiere linealidad entre la tensión de entrada y tensión de salida. No se requiere una linealidad. O sea que prácticamente además tiene dos modos de uso: los sintonizados y los no sintonizados. Igual manera, aquí se podrá, no se alcanza a percibir la aplicación o lo que es el uso de la, no se alcanza a ver bien lo que es sus señales de salida, y nos dice que las características principales de este amplificador es que el elemento activo conduce menos de 180% de una señal, que prácticamente es una señal senoidal también aplicada a su entrada. O sea, en su entrada va a ser una señal senoidal. De igual manera es igual de salida. Aquí vemos el tipo de señal, cómo va cambiando en las gráficas a comparación de las demás. No sé si alcanza a ver aquí, así la clase tipo senoidal va cambiando un poco, a diferencia de una lineal como estas dos. Como esta es también igual senoidal, va modificando su entrada. Ahí ya lo moví. Ahora bien, es una señal senoidal, y como habíamos explicado antes, se utilizan en radiofrecuencias, así como en medicina
en radares, en resonancias magnéticas nucleares y radiocomunicaciones, etc. Y prácticamente esto sería, digamos, un resumen sobre lo que son los tipos de amplificadores de potencia, los amplificadores de clase A, los amplificadores de clase B, los de AB, que en realidad AB es, digamos, una fusión de lo que es A y B. Estuve leyendo y me dice que el amplificador de clase A y B es una fusión de estos dos y que se comporta como A y que se comporta como B. Es como unos 50 y 50% que nos aporta este amplificador sobre la fusión de estos dos. Ajá. De hecho, los más aplicados, pues en realidad es el amplificadores B, y los amplificadores C son como que una copia de pero modificado. Y esto sería todo sobre lo que son los amplificadores de potencia.